Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Namaste para todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión aquí con Miguel Ángel Vidal el día de hoy, la tarde de hoy, madrugada de España. Espero que estén muy bien todos. Vamos a fijar por acá el comentario. Ya está, para que todos los que entren se den cuenta que estamos hablando con el gran Miguel Ángel Vidal, montañista español. Un saludo para César Garzón, que ya se conecta. Miguel Ángel Vidal, que ya está conectado en este momento. Miguel Ángel, muchas gracias. Vamos a darle un par de minutos para que la gente se siga conectando y ya enseguida te envío la invitación. José Alejandro Camargo, que se une nuevamente, su segunda charla aquí en vivo. Qué bueno, José Alejandro, de verte nuevamente por acá. Qué bueno que te gustó. Oscar Noches, hombre, qué gusto verlo. Tanto tiempo sin saber de ustedes por allá, qué alegría. Bendito Carlos Andrés desde Canadá. Álvaro Materia, el guía de Colombia Secreta también de nuestro grupo, ya se une. Alvarito, bienvenido. Hilda Yolanda González, un abrazo y un beso grande. Ramírez NTH, que se unió. Antonio Rubiano Anaya. Colombia Secreta Oficial, nuestra página en Instagram también está acá. Síganos, por favor. Aquí estamos en Instagram para que estén pendientes de todas las salidas que hacemos nosotros y las que hace también Andrés Hurtado García. Ahí pueden encontrar toda la información. Un abrazo para todos. Gracias, José Alejandro. Un abrazo para Luis Pardo también, que se une acá. Revista La Piola, síganlo y sigan la Revista La Piola. Excelentes contenidos de montaña. Luis Pardo también fue guía de nosotros, de Colombia, de los guías de Andrés Hurtado García y del Colegio Champañat, en su proyecto Champañat Ama la Tierra. Así que, Luis, qué gusto verlo por acá. Bienvenido. Sigan su revista La Piola. Willow Garzón, Willow, bienvenido. Willow también se une a la charla. Willow también estuvimos hablando con él. Así es, Luis Pardo estuvo con Miguel Ángel en el Ama Blanc. Así es, vamos a ver si hablamos hoy también un poco del tema. Un saludo a Willow que se une, sigan a Willow, ahí es Willow 5170. Willow también va a tener una charla próximamente sobre el recorrido del Parque de los Picos de Europa en España con la Universidad de los Andes. Entonces, pues Willow, maravilloso. Emiliano Romero que se une. Andrés Hurtado, ya está aquí Andresito también. Qué alegría, Andrés. Vamos a hablar hoy con uno de tus grandes amigos, Miguel Ángel Vidal. Andros Junior, uno de los guías de Colombia Secreta y de Champañat Ama la Tierra. John Malaver, Orlando Luna Espinosa. Qué alegría verlos a todos por acá. Una charla muy interesante la que vamos a tener esta tarde de hoy, madrugada de España, con Miguel Ángel Vidal, gran montañista, con unas experiencias increíbles en montaña y bueno, va a estar acá para contárnoslas todas. Recuerden, próximo martes 6 de la tarde nuevamente nuestra acostumbrada cita con Andrés Hurtado García para tener estas charlas con él. Martes próximo 6 de la tarde y de hoy en 8 a las 6 de la tarde también un invitado muy especial. Ya les tenemos la sorpresa, la estaremos contando aquí por nuestras redes. Síganos, Colombia Secreta Oficial en Instagram, Colombia Secreta en Facebook, aquí en mi cuenta oficial desde donde hacemos los envíos, la cuenta de Andrés Hurtado García también. Por ahí vamos a estarles mostrando quién será ese invitado tan especial que tenemos de hoy en 8 días. Pero entonces, martes 6 de la tarde, próximo martes 6 de la tarde con Andrés Hurtado García y de hoy en 8 con nuestro invitado internacional. Un saludo grande, enorme para Diego Castro, guía también del proyecto ecológico Champañat Ama la Tierra y de Colombia Secreta, que se une a esta transmisión. Un saludo muy especial a los hermanos maristas que están siempre muy pendientes en la Casa Marista y alrededor del mundo siguiendo estas transmisiones y hacen posible también que Andrés se pueda conectar. Hermano Orlando, que está el día de hoy allá, muchas gracias. Un abrazo gigante por estar ahí muy pendiente. Santiago Góngora del Colegio Champañat, un abrazo, Santiago, qué bueno verlo acá. Pipet 5303 que se une y todos los que se van uniendo a esta transmisión, bienvenidos. Recuerden, sus preguntas, las preguntas que pueden hacerle a Miguel Ángel Vidal, las pueden hacer aquí en sus pantallas, en esta transmisión, en la parte de abajo, al lado de sus comentarios, o de los comentarios mejor, hay un icono, un símbolo de interrogación. Si le dan clic y digitan su pregunta, nos llega acá y se la podremos hacer a Miguel Ángel Vidal en vivo. Yo se la puedo hacer y él nos va a estar respondiendo las preguntas que ustedes tengan acerca de lo que él nos vaya contando, sus expediciones, alimentación, entrenamiento, anécdotas, lo que quieran preguntarle. Aquí estamos para charlar muy agradable con Miguel Ángel Vidal. Román 27 que se une. Alejandra Soto 2, bienvenida a esta transmisión. Un beso grande, qué alegría verte por acá. Bueno, vamos a contarles a todos ustedes, vamos a resumir primero
esta gran hoja de vida de este montañista magnífico que es Miguel Ángel Vidal. Entonces vamos a darles un resumen de todas las montañas que ha escalado y de toda la experiencia que tiene Miguel Ángel. Entonces es un pequeño resumen de todo lo que él ha hecho y vamos a ahondar mucho más en esta conversación que vamos a tener con él. Miguel Ángel Vidal González nace en Madrid en 1958 y reside actualmente en la provincia de Málaga, en Vélez, Málaga, allí en España, desde el año 2014. Miguel Ángel tiene 2 hijos, uno de los cuales conocimos aquí en Colombia. Anita, espero que estés aquí conectada. Un abrazo grande, un beso y un abrazo grande de Andrés Hurtado también. Esperemos que estés muy bien. Formación, títulos y condecoraciones de Miguel Ángel. Él tiene un diplomado universitario en enfermería por la Universidad de Salamanca. Es experto en enfermería del deporte y la educación física por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de alpinismo de la Escuela de Escalada de Madrid. Es guía de alta montaña reconocido por la Unión Internacional de Asociaciones de Guías de Alta Montaña desde 1993. Tiene un título de técnico deportivo superior en alpinismo. Es técnico deportivo superior en alta montaña, grado superior por el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte en mayo del 2008. Es miembro de la Asociación Internacional IRATA, que es la Industrial Rope Access Trade Association. Es miembro activo del Grupo Español de Alta Montaña desde el 94, miembro del Grupo Militar de Alta Montaña, miembro del Comité de Seguridad de la FAM en España, Diploma Internacional de Medicina de Montaña en Aragón de junio del 2017. Es medalla de oro al mérito deportivo de las Fuerzas Militares en el 78. Cruz al mérito militar con distintivo blanco en el 92. Medalla de oro al mérito deportivo de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Y bueno, muchos otros estudios en medicina de alta montaña, medicina deportiva, medicina de montaña en particular, y enfermería, este tipo de cosas. Pues insisto, es un resumen para que ya él nos pueda contar en más detalle todo lo que ha hecho. Dentro de su actividad profesional, él fue el encargado del refugio J.A. Elola del Circo de Gredos, una zona muy importante de montaña o de escalada allí en España, durante 24 años. Él fue el encargado de ese refugio desde el 79 hasta el año 2004. Él es monitor en formación para la Protección Civil de Ávila, que es dependiente del Ministerio del Interior. Organizador de los ciclos de conferencias de montaña Gredos Hoy y Viernes Ecológicos. Director de la Oficina de Alta Montaña desde el 76 hasta el 85. Director de la Compañía Internacional de Guías de Alta Montaña desde el 85 hasta el 90. Director de la empresa Turaxity Gredos SL, director gerente de la empresa Alternativas en el Medio Natural SL, director técnico de la empresa Eventos, Parques y Aventura, miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña desde 1987, miembro de la Sociedad Española de Medicina y Auxilio de Montaña, miembro del Mountain Wilderness España. Él ha dado conferencias, charlas y proyecciones en los lugares más dispares, desde la Academia General Militar de Zaragoza, Escuela Superior de Policía de Ávila, hasta las facultades de Periodismo, Medicina en Madrid, Centro Penitenciario de Mujeres en Brieva, siempre dando a conocer y promocionando el deporte de la montaña con sus aspectos básicos de seguridad, autoprotección, conservación del medio natural y la cultura de montaña. Algunos de los logros o de la experiencia, actividad deportiva más relevante que tiene Miguel Ángel. Insisto, son muchos. Él escala desde los años 70 hasta el día de hoy, incansablemente todos los años, pero vamos a rescatar algunas de ellas. En el 78 estuvo aquí en Sudamérica, en los Andes del Perú, en el Chacrayahú, que tiene una altura de 6.113 metros, y ganó por ello la medalla de oro al mérito deportivo. En 1980 estuvo en el Aconcagua, 6.980 metros sobre el nivel del mar. En el 81 estuvo en el Alaska en invierno en el Monte Hunter. En el 83 hizo el Karakorum en Pakistán, el K2, con el programa de televisión Al Filo de lo Imposible, con quien ya hemos estado aquí charlando con varios de sus integrantes. En el 86 estuvo en la Patagonia Austral, en el Fitzroy, la primera ascensión española. En el 89 estuvo en el Everest con el Grupo Militar de Alta Montaña. En el 90 estuvo en el Shisha Pagma, la primera ascensión española. En el 92 en el Everest nuevamente con el Grupo Militar de Alta Montaña y Televisión Española. En el 96 en el Himalaya, en el Pico Toledo,
realizó la cumbre virgen del Pico Toledo. En el 2000, en el Himalaya de Nepal, en el Dhaulagiri, la primera ascensión española con una expedición profesional. En el 2001, la primera visita a la península antártica con la Fuerza Aérea Argentina. En el 2004, el monte Vinson hizo una apertura de 2 nuevas rutas en su vertiente oeste. Segunda ascensión al pico Jaca y la arista Branscombe y la punta Galicia de 4.557 metros. 2005 estuvo en el monte Ararat en Turquía. En el 2006 intento a la cumbre virgen del Tengun Poche en el valle del Himalaya. En el 2007 nuevamente en el Amada Blanc en el mes de enero. En el 2007 hizo una visita a la península antártica con el buque exploración polar Ice Lady Patagonia. Realizó en el 2008 en invierno en la Patagonia Austral el Cerro Torre, un cerro muy importante para la escalada en roca, un intento invernal a la cara oeste. En el 2009 península de Kamchatka, 2010 en el Amada Blanc, 2013 el intento al Minyancocha y bueno, mucho más, pero vamos a darle entrada ya mismo a Miguel Ángel para que nos pueda compartir todas esas historias y aventuras. Gracias a todos los que se siguen uniendo y esperemos ya que Miguel Ángel se va a unir a esta transmisión en vivo. Un abrazo para Diana Barragán, Pablo González. Hola Miguel Ángel. Hola Mao, buenas tardes. Qué alegría saludarte, bienvenido. Para mí también es una alegría estar con vosotros en la distancia y saber que estáis conectados los amigos Andrés, Luis, bueno, que estáis todos por allá. Un enorme abrazo a todos. Igualmente para ti. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que es la 1 de la mañana en España y aún así siempre con ese gran don de gentes nos dijiste de una vez, hombre, no hay problema, vamos a hacerlo, eso no tiene ningún lío. Así que muchas gracias. La noche es joven para mí, entonces no hay problema. Vamos qué maravilla, muchas gracias. Bueno, aquí nos van confirmando, el sonido se escucha bien mientras vamos hablando, manito arriba si nos escuchan bien. Mientras tanto, recuerden que las preguntas que le quieran hacer a Miguel Ángel las pueden enviar aquí por el signo de interrogación, le dan clic, digitan su pregunta, me llega a mí y se la puedo hacer aquí en vivo a Miguel Ángel mientras vamos conversando con él. Bueno, Miguel Ángel, una hoja de vida maravillosa, estupenda, es una emoción muy grande poder compartir una charla de estas contigo, con un montañista con tan amplia experiencia, que además tuvimos la oportunidad de tenerte aquí en Colombia en la Semana de la Montaña, gracias a Andrés Hurtado García. Así que cuéntanos, por favor, ¿de dónde nace este amor por las montañas? Bueno, en primer lugar me has dejado abrumado, ¿no? Al oír la hoja de vida, bueno, lo ridículo, llamo yo, pues lo has hecho ahí detalladamente y me has dejado un poco abrumado. Pero bueno, ¿de dónde nace esa hoja de vida o cuándo se inicia, ¿no? Pues la responsabilidad es de mi padre, que cuando tenía apenas 10 años, pues decidió sacarme al campo. A él le gustaba mucho el campo y todos los fines de semana, vivíamos en Madrid, pues siempre salíamos a algún río, alguna pradera, algún sitio. Y a partir de los 10 años comenzó a llevarme a la montaña, a las montañas de alrededor de Madrid, de la Sierra de Guadarrama, que actualmente es Parque Nacional ya, una figura de protección, la más importante que tenemos aquí y también allá en Colombia. Sí. Y bueno, a partir de ese momento empecé a recorrer las montañas, los valles, las cumbres, con el grupo al que mi padre pertenecía. Él trabajaba en Telefónica y yo entonces era miembro también del club de montaña Telefónica. En algunas salidas coincidimos con, bueno, acabar con nuestros cuerpos en La Pedriza, el lugar más emblemático para escalar cerca de Madrid, ¿no? Sí. Y yo ahí comencé a ver personajes que subían, que se colgaban de las paredes, que utilizaban cuerdas, elementos extraños, una jerga que no entendía, pero aquello me gustaba, ¿no? Entonces yo, con mis limitaciones y las capacidades que tenía, pues no paraba de trepar árboles, de trepar piedras, y dije, yo quiero hacer eso también, ¿no? Entonces, bueno, pues con 15 años hice la primera escalada, con 16 el primer curso de escalada en roca, y bueno, poco a poco me fui formando, que también, como era muy joven, pues era el camino que encontré para que mis padres me dieran permiso para poder ir siempre tutorizado de alguna forma a la montaña. Y eso me sirvió para aprender y conocer pues muchos lugares de la geografía de nuestro país, que es maravilloso, al igual que el vuestro. Muchas gracias, así es. España tiene unos lugares increíbles para hacer escalada en roca. Aquí nos preguntan, Miguel Ángel, que en dónde estás actualmente, que si estás en España o estás en el Himalaya. Cuéntanos dónde estás hoy en día.
Actualmente estoy en España, estamos aquí saliendo del confinamiento que creo que vosotros todavía seguís. Así Pues es. nosotros el próximo lunes ya decae el estado de alarma, entonces podremos movernos libremente Sí. entre las diferentes comunidades, ¿no? Yo ahora estoy en la comunidad de Andalucía, me he venido a vivir al sur, después de muchos años al frente del refugio de Gredos y viviendo en ese lugar tan maravilloso que es la Sierra de Gredos, allí al frente del refugio José Antonio Erola, que ahora se llama Laguna Grande, Ok. pues me he venido al sur. He descubierto la provincia de Málaga, es muy montañosa, es preciosa, tiene multitud de sitios para escalar al sol y además tiene el Wow. mar. Siempre es una cosa que, bueno, pues que me había gustado, pero que no lo había disfrutado, ¿no? Y ahora, pues cada vez que salgo a la puerta de casa, tengo el Mediterráneo, las tardes o las mañanas despejadas que no hay calima, pues veo las montañas del Rif, es decir, se ve África desde aquí de donde me encuentro. Wow. Pues bueno, vivo debajo de la montaña más alta que hay en Málaga, que se llama La Maroma, que es un modesto 2.085 metros, pero que está a tan solo 15 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene un fuerte desnivel y los Claro. días de invierno de muy mal tiempo, pues se ve nevado. Entonces, bueno, no, tengo muy cerca Sierra Nevada también. Eh, es un sitio especial, me gusta, estoy muy contento aquí, en Vélez, Málaga, provincia de Málaga, en el sur Qué de España. maravilla, qué maravilla. Bueno, pues qué bueno y qué bueno además que ya están saliendo de toda esta crisis mundial que nos tocó a todos también. Qué alegría saber que están bien, a pesar de tantas pérdidas humanas que tuvimos o que se tuvieron allí en España, que lamentamos mucho también desde acá. Pero bueno, poco a poco vamos superando esa situación. Sí, entre todos lo superaremos, Así es, sin seguro. duda. Y a propósito de todo este inicio en la montaña, tenemos acá todos los guías siempre un recuerdo muy grato tuyo porque Andrés Hurtado, nuestro maestro, con el cual recuerden, martes próximo, 6 de la tarde por acá, no lo olviden, estaremos con Andrés nuevamente. Entonces Andrés siempre nos cuenta también de su experiencia allí en España, de cómo comenzó allí en España a hacer montaña y de cómo junto contigo hicieron el curso de hielo y alta montaña en los Pirineos, los dos como alumnos, como estudiantes para certificarse en este curso. Efectivamente, aquellos eran unos cursos que organizaba la Escuela Española de Alta Montaña, bueno, la Escuela Nacional, la ENAM, y ofrecían 4 cursos, el de iniciación Sí. básico al alpinismo, luego el de escalada en roca, el de escalada en hielo y por último ya el de alta montaña. Y este curso pues tuve la oportunidad, la gran suerte de hacerlo con Andrés, nuestro profesor era Ezequiel Conde Boal, y Sí. fuimos 15 días, me parece, a una zona del Pirineo, que es la zona de Piedrafita, encima es Allende Gállego, Pirineo Aragonés, y lo pasamos, bueno, magníficamente, aprendimos mucho, hicimos Crestas del Diablo, Costellú, multitud de cumbres de la zona aquella, Sí. y bueno, la convivencia fue fenomenal y aunque ya nos conocíamos de antes, pero a raíz de ahí yo creo que se fraguó una bonita amistad que perdura hasta hoy en día, ¿no? Y, Así es, sin duda. Siempre, siempre nos cuentas esa historia y nosotros maravillados. Ujú. Nos seguimos retroalimentando, nos encontramos, él viene a visitarme, bueno, este año vino por aquí también, este año, bueno, no, el pasado Pasado, verano, sí. pero yo estaba saliendo convaleciente de una lesión, de la última que he tenido, y bueno, pues le acompañó Ana, mi hija, le acompañó a hacer el Caminito del Rey, que es una cosa que tenía interés en hacer, y Sí, uno de los atractivos turísticos actualmente de la sí. zona en la que estamos. Así es. Y también nos cuenta de un recorrido que hicieron juntos en la Garganta Divina del Cares, allí en España. Sí, Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Dónde queda? otra de esas visitas express que hace Andrés, ¿no? Que siempre que cruza el Sí, él va a sus Atlántico, conferencias que lo llaman y aprovecha para sacar un par de días para hacer algo más. pero viene siempre con un montón de cosas en la carpeta y me llama, Miguel, estaré en Madrid, tal. Y bueno, como ya me he venido al sur, pues bueno, viene aquí a visitarme y siempre tiene cosas. Y la próxima vez que pueda venir, pues tendremos preparada alguna otra cosa por Sierra Nevada o algo que seguro que le gustará. Y esto que comentas de la garganta divina del Cares, pues también es algo que me solicitó hacer o le propuse yo, ya no recuerdo, y fuimos a hacer el camino que va desde Puente Poncebos a Caín, un Sí. pueblecito que hasta hace poco no tenía más comunicación que a través de la garganta, ¿no? Y bueno, fue una actividad muy interesante, muy bonita, realmente es
uno de los caminos históricos que merece la pena visitar, recorrer y conocer en las visitas que se hagan a nuestro país. Y además que corta el macizo, separa el macizo central del oriental de los Picos de Europa y Sí, pues es un lugar especial, muy, muy, muy bonito, muy sin duda, interesante. sin duda. Por la recomendación de Andrés y con la guía de Wilfredo Garzón, estuvimos allí con los guías del proyecto Champañada haciendo ese caminito y además la travesía de Picos de Europa guiados por Willow y fue una maravilla. Sin duda es una región increíble. Bueno, Miguel Ángel, tú has estado varias veces intentando el Everest. Recuerden, para los que de pronto no están muy en contexto, el Everest es la montaña más alta de las 14 montañas más altas del mundo. Están a más de 8.000 metros de altura. Tú estuviste en el año 89 en la vertiente norte, en el 92 en la vertiente sur. Y creo que estuviste también otras veces más. Pero adicionalmente hay algo muy interesante y es que todas estas escaladas al Everest tú eres partidario de hacerlas sin oxígeno adicional. Cuéntanos por qué hacerlo de esta forma. Bueno, pues a ver, todo depende, como suba cada uno al Everest es muy respetable, ¿no? Sí, Lo que pasa es que, bueno, yo distingo el hacerlo como una necesidad vital, personal, o hacerlo como un estímulo, con una motivación de tipo deportivo. Entonces, la medicina consideró hasta cierto momento que era incompatible la vida con la gran altitud por encima de los 8.000 metros, ¿no? Lo que se denominó la línea de la muerte. No se sabía o no se creía que el organismo pudiese aclimatarse a esa presión parcial de oxígeno que hay arriba y poder desarrollar todas las funciones vitales, desde bueno, la conciencia o el ser capaz de hablar o el ser capaz de movernos, ¿no? La musculatura consume una gran cantidad de oxígeno y entonces se creía que eso no sería posible sin el uso adicional de oxígeno. Pero bueno, llegó Messner y Haveler y demostraron que sí, que era posible. Entonces, a partir de ese momento, pues quien quisiese subir al Everest desde un punto de vista deportivo, yo creo que debería hacerlo sin el uso de esa ayuda adicional, ¿no? Eh, ya diciendo que es muy respetable como cada cual, o los medios que cada cual considere necesario utilizar para subir. Yo personalmente, pues no he creído nunca en el oxígeno, a lo mejor por eso de las 3 visitas que he hecho al Everest, pues nunca he podido llegar a la cumbre. Pero bueno, siempre me he dado la vuelta por causas ajenas a mi discapacidad. Siempre ha sido la montaña la que ha dicho que no, yo he sabido entenderlo y bueno, pues he dado la vuelta y he bajado la última vez en el año 2000 muy cerca de la cumbre, a tan solo 100 metros de desnivel. uf, Estábamos debajo del segundo escalón, a 8.750 metros, pero nos estaba diciendo muy claramente que ese día no subiríamos a la cumbre. sí, Entonces lo mejor es dar la vuelta y mirar hacia abajo y dejar la montaña así ahí, ¿no? Para cualquier sí, otra ocasión que se pueda ir. Entonces, yo personalmente considero que si quiero, además siempre las montañas las he hecho buscando más que la cima, buscando la experiencia vital, ¿no? Que eso me va a proporcionar. Entonces, yo quiero saber qué se siente a 8.000 metros. No lo quiero enmascarar sí, con una mascarilla a la que hay un aporte adicional de oxígeno, ¿no? Yo quiero saber el frío que hace ahí arriba, lo que me cuesta pensar, lo que me cuesta moverme y llegar como han llegado otros antes que yo, a los que considero grandes deportistas, grandes alpinistas, ¿no? sí. Y de aparte de esa cuestión ética, podríamos decir, pues luego está que soy bastante miedoso, ¿no? Y entonces el oxígeno no me da seguridad, al contrario, el oxígeno es un elemento, un gas que está metido a presión dentro de una botella y tiene una capacidad determinada. Esa capacidad la permites que salga a través de un regulador. Si tú Sí, ese regulador lo pones a 1 litro por minuto, a medio litro por minuto o a 5 litros por minuto, que es el máximo, pues sabes que la capacidad de la botella a ese régimen va a durar tantas horas. Pero lo sí, que no sabes nunca es el tiempo que vas a tardar desde que sales del último campamento hasta que llegas a la cima y regresas. Entonces, si tú vas utilizando oxígeno adicional y por la causa que sea,
las cuentas no te salen bien en cuanto a los horarios, Mm. no olvidemos, pues bueno, esta cita que es verdad, ¿no? Que en la montaña y en concreto en el Himalaya, yo diría que en el Everest más todavía, 2 y 2 casi nunca son 4. Por lo general suele ser 22. Sí. Entonces, bueno, pues el quedarte sin oxígeno después de que has ido consumiendo pues a medio litro, 1 litro o 2 litros por minuto, quedarte sin oxígeno puede resultar fatal. Claro. Para llevar más botellas de oxígeno, pues el alpinista no las puede cargar porque no da para tanto. Entonces tienes que llevar sherpas que te transporten esas botellas de oxígeno. Sí. Y luego, pues hay que tener una conciencia medioambiental muy elevada para no desechar esas botellas y igual que las has subido, pues retornarlas de nuevo al campamento base, al valle y a tu país, que es un poco lo que obliga a Nepal en sus directrices de conservación medioambiental, ¿no? Que tanto las Sí. botellas de gas como las de oxígeno pues se deben retornar. Eso era por lo menos las últimas veces que he ido por allá. Así Sí. que por eso el tema del oxígeno no creo mucho en él, ¿no? Porque desde el punto de vista deportivo no me sirve, no me aportaría nada. Sería como decir, bueno, pues quiero hacer el Tour de Francia y lo voy a hacer en una mobilette. Pues, hombre, no es el Tour de Ajá. Francia, es otra cosa, ¿no? Es un Sí, claro. viaje turístico en mobilette, pero no es el Tour de Francia. Y luego, desde el punto de vista de seguridad, pues el oxígeno me produce bastante más inseguridad que la seguridad que me podría aportar. Muy buena Y eso comparación. es todo. Gracias por ella. Miguel Ángel, y aquí nos pregunta, insisto, para la gente que de pronto no está muy en contexto, y tú que eres experto en medicina de alta montaña, cuéntanos qué es lo que le empieza a pasar al cuerpo después de cierta altitud, de más de los 7.000, de los 8.000 metros, y por qué por ello es que en algunos casos se utiliza el oxígeno suplementario. Bueno, el mal agudo de montaña viene derivado de la hipoxia, la falta de oxígeno en la altitud. Sí. Se define esto a partir de una altura no tan elevada, que a partir de los 2.500 metros ya se considera que la falta de oxígeno, la presión parcial, puede empezar a producir síntomas en personas pues con nula aclimatación o como ocurre aquí, donde yo vivo, estamos a nivel del mar. En toda esta provincia hay mucha costa y mucha gente que vive a nivel del mar. Y en invierno vamos a esquiar la Sierra Nevada, donde tenemos la máxima altura de la provincia, perdón, de la península, el Mulhacén, de 3.400 metros. Se va a esquiar a Sierra Nevada, se sube hasta el Veleta, que son montañas de 3.000 metros. Entonces es muy frecuente que patologías que a nivel del mar están, digamos, latentes o no se manifiestan, pues que cuando subimos a esquiar un fin de semana o sube la gente a esquiar un fin de semana, pues las urgencias trabajan mucho, no tanto por fracturas de huesos, sino por problemas derivados de la altitud de estas montañas que tenemos aquí en Sierra Nevada, ¿no? Entonces la altitud es muy agresiva para el organismo y la principal agresión es a la falta de oxígeno, esa presión parcial diferente que hay en altura. Nuestros alveolos no están preparados para facilitar el tránsito gaseoso desde el alveolo pulmonar a los capilares alveolares de las moléculas de oxígeno. Entonces se produce un proceso de aclimatación, el organismo detecta esa agresión, esa falta de oxígeno en el callado aórtico y pone en primer lugar un mecanismo de defensa que consiste en que respiramos más veces por minuto. Sí. Tenemos taquipnea. Al respirar más veces, pues el oxígeno renueva más los pulmones y de esa forma el organismo, en un primer estadio, pues trata de que llegue más oxígeno a la hemoglobina que tiene que distribuirse por todo el organismo. En un segundo estadio empieza a fabricar, bueno, también el corazón late más rápidamente, más respiraciones, hay taquipnea, perdón, taquipnea y taquicardia. El siguiente mecanismo es la producción de glóbulos rojos. Aumentan los glóbulos rojos para que haya más hemoglobina circulante en sangre y se puedan transportar más moléculas de oxígeno allí donde puedan hacer falta, cerebro, músculos, estómago cuando hacemos la digestión. Sí. Ese es un proceso más lento que requiere más tiempo y también tiene asociados
problemas, ¿no? Al haber más corpúsculos en los mismos vasos y en el mismo plasma que tenemos en sangre, pues se produce un espesamiento de la sangre al corazón, que ya de por sí está trabajando a una mayor velocidad, pues está teniendo que mover un fluido que es más denso, ¿no? Claro. También se puede producir agregamiento plaquetario o se pueden producir pequeños trombos. Bueno, es Sí, problemático. el riesgo es muy grande, realmente. Básicamente las Riesgo, células empiezan a morir a gran altura. y las que se mueren principalmente son las de la cabeza, ¿no? Por Así eso es. los que hemos llegado a 8.000 metros, bueno, habéis entrevistado unos pocos, pues habréis visto los que nos escucháis Sí. que algún agujero más de la cuenta tenemos, sí. La hipoxia es relativa a las neuronas cerebrales, ¿no? A todas las células de nuestra economía, de nuestro organismo en general, pero a las cerebrales principalmente. Así es, por eso es que este esfuerzo es realmente sobrehumano prácticamente, el poder subir y hacer cumbre en una montaña de estas, o así no sea la cumbre, subir a una altura de estas es una hazaña realmente maravillosa para el cuerpo humano. Así que estar contigo la tarde de hoy y contarnos estas hazañas, pues por eso nos hace muy felices y nos llena de gratitud tenerte acá. Miguel Ángel, has estado en las dos caras del Everest intentándolo escalar, la sur y la norte. ¿Cuál es más técnica? ¿Qué diferencias encontrarías mayormente en estas dos caras del Everest? Bueno, casi todo el mundo ha ido por la cara sur o iba por la cara sur porque los chinos en determinado momento, cuando invadieron Tíbet, pues prohibieron el ascenso por allí, se reservaron la montaña, el Everest para ellos. Hasta que no subieron ellos por el norte, pues no dejaban a expediciones empezar a ir por allí. A ver, técnicamente es más técnica o más difícil la vertiente sur, por Nepal, por el valle de Khumbu. Incluso me atrevería a decir que más peligrosa, porque hay que atravesar la cascada de hielo del valle de Khumbu y eso es una especie como de lotería o incluso ruleta rusa, ¿no? Puede cambiar de un día para otro en un mismo momento, aquello es muy inestable y hay que pasar unas pocas veces por allí, sobre todo los serpas que ayudan de una forma tan definitiva a las expediciones, ¿no? A conseguir sus objetivos. Entonces, es más técnica, eso de tener que andar por escaleras y luego la pared del Lhotse también es difícil. Eh, la arista con escalón Hillary, bueno, que estamos viendo fotografías últimamente de los problemas que se están generando ahí por la masificación de las montañas, que si quieres, pues hablamos también de ese asunto, ¿no? Así es. Eh, bueno, la vertiente sur es más técnica, más peligrosa. La vertiente norte es más fácil, pero tiene la trampa de la altitud. Estamos hablando de que el problema del Everest, o la montaña de 8.000 metros, deriva principalmente de esa gran altitud que tienen, ¿no? Claro. Entonces, el llegar hasta, de hecho, el campamento base avanzado por la cara norte, en el glaciar oriental de Rongbuk, pues se sitúa muy alto, se sitúa a 6.100, 6.200 metros. El collado norte está a 7.000 metros y subes sin grandes dificultades. No te voy a decir que los jacks lleguen hasta allí, pero casi, casi, ¿no? Hasta 6.200, 6.300 sí que llegan los jacks. Entonces, a Sí. 7.000 metros te pones con mucha facilidad. De 7.000 metros, lo que es la arista norte y luego la arista este, también es fácil. Dificultades podríamos encontrar las bandas amarillas y luego pues algún tramo de la arista este. Quizás el segundo escalón sea la máxima dificultad técnica que se podría encontrar, Sí. donde no sabemos si Irving y Mallory consiguieron superarlo o no se consiguió, ¿no? Es el eterno debate de si hicieron Así la es. cumbre. Pero bueno, esa dificultad actualmente se gestiona fácilmente, puesto que los chinos pusieron ahí una escalera de aluminio, entonces pues se sube y se baja con Muchísimo más sencillo. facilidad, ¿no? Pero la trampa está en que llegas a 8.000 metros y Sí. hasta que bajas de ahí pueden pasar hasta 3 días. Es decir, pasas mucho tiempo por encima de 8.000 metros. Mientras que por la vertiente sur llegas al collado sur, que decimos 8.000 metros, pero bueno, son 7.900, casi 8.000, pero no llega a 8.000. Sí. De ahí haces la cumbre y bajas rápidamente.
Mientras que por el norte, desde que llegas a 8.000 hasta que haces la cumbre y vuelves a bajar, pues hay bastantes kilómetros, ¿no? Y eso Ya, se traduce en días. Por lo tanto, la hipoxia pues va acumulándose. claro, sin duda. Wow. Bueno, Miguel Ángel, también estuviste en el K2, otra de las montañas más altas del mundo y catalogada como la más peligrosa, la que más ha cobrado vidas. ¿Cómo fue esta experiencia del K2? ¿Con quién estuviste allí? Bueno, yo viendo esto soy como un intentador de montañas, ¿no? El Everest he estado en ocasiones intentándolo, en el K2 he estado en 2 ocasiones intentándolo también. Ok, Bueno, la primera visita al K2 fue con Juan José Sebastián, Antonio Tabado, sí, eh, Sebastián Álvaro, cuando todavía no existía el filo de lo imposible, en el año 83, ok, pero bueno, luego fueron los 3 primeros capítulos de Al filo, ok, se dieron a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue en el año 83 con ellos, íbamos por el pilar oeste del K2, la ruta japonesa, una de sí, las, en aquel momento, pues más difíciles o inaccesibles. Y bueno, la expedición era muy larga, yo ya estaba trabajando en el refugio de Gredos y yo participé en aquella expedición con la condición de que podría estar hasta finales de julio, pero que luego en agosto yo tenía que volver a Gredos, al refugio, agredos. y bueno, estuve 3 meses con ellos allí, ¿no? Mi cumpleaños, desde abril, mayo, junio y a final de julio ya me tuve que iniciar el retorno porque no podía permanecer allí. Y finalmente Juanjo San Sebastián y Antonio Trabado protagonizaron un intento en el que llegaron bastante arriba, ¿no? Sí, Si hubiéramos podido estar todo el grupo, pues a lo mejor habíamos conseguido algo más. Si el tiempo no hubiera sido tan malo, claro, quizá bien. Si hubiéramos tenido más experiencia, también, no lo sé. Pero bueno, fue interesante. Y sí, luego volví en el año 2002 con eh, Luis Fraga, que también ha estado con vosotros, el así amigo Luis es. Fraga, ha estado por allá en Colombia, Sí, dándose alguna conferencia. Y nuestro intento era hacer la ruta CESE, no ruta de los españoles, también llamada, por la cara sur, en este caso, del Everest, y, perdón, del K2. Y bueno, fue un año malísimo, de un tiempo pésimo que no es que no nos dejase salir del campamento base, pero bueno, apenas pudimos montar el campamento 2, ir un poco más hacia arriba, hacia el campo 3 y ya no volver. También tuvimos mm, mala suerte, sí, una avalancha nos mató a un porteador y bueno, otras expediciones también tuvieron pérdidas en la ruta de los Abruzos, en la vía normal, y el ambiente, bueno, fue empeorando, empeorando y tuvimos que dar por finalizada la expedición y no he vuelto al K2, ¿no? Pero ok, bueno, las 2 experiencias, el año 83 con el incipiente Al filo, con Televisión Española, sí, y después en el año 2002 con Luis Fraga y un amigo ok. pakistaní. Qué bueno, lo Y importante es que pudieron volver con vida y de eso se trata, ir a la montaña para poder volver con vida. Aquí nos pregunta César Zambrano que dice, llegué tarde, ¿esto queda guardado en algún lado? Sí, ve al canal de YouTube, aprovechen y suscríbanse, Mago-Soler, ahí en YouTube va a quedar esta charla y están guardadas todas las charlas que hemos tenido con nuestros invitados internacionales y las charlas que hemos tenido también con Andrés Hurtado García, ahí las pueden encontrar. Miguel Ángel, aquí Luis Pardo nos pregunta, mira Miguel, ¿cuál es la escalada que más recuerdas y por qué? bueno, hombre, así escaladas a grandes montañas y, y fuera de nuestro país, bueno, pues como las primeras veces, todas las primeras veces siempre son importantes, ¿no? Sí, Entonces, la primera salida que hicimos a Perú en el año 78, que ajá, escalamos la pared sur del Sacarraju, en aquel momento considerada como la ruta de hielo más difícil del mundo, ¿no? wow, Son 800 metros de hielo casi vertical, que nos costó 3 días superarlo. Solamente tenía una repetición, había sido abierta el año anterior y allí que decidimos los jovencitos madrileños, inconscientes y sin experiencia, solamente con experiencia en los Alpes, pero sí, nada de altitud ni, bueno, si escalábamos en hielo, bien, sí, pero realmente el ángel de la guarda nos acompañó y la suerte también, ¿no? Pero bueno, qué bueno, tuvimos éxito y esa escalada la recuerdo pues con mucho gusto, ¿no? Con muchísimo gusto. sí, Luego Luis Pato estuvo conmigo, estuvimos juntos en el Ama de Blanc así es, y
y bueno, ahí tuvimos una pérdida importante también, ¿no? De un buen amigo. Luego volví yo después, años después, me ha costado 3 intentos subir a la montaña y la hice solo. Eh, Iba con un grupo de chicas, de mujeres, de Sí. la Strango Wall. Ok, Eh, Creo que no habéis llevado ninguna por allí, pero bueno, estaría bien que algún día llevarais a alguna de estas mujeres. Rosa Real, que estuvo vamos a conmigo en el apuntarlo. Everest. Y bueno, estuve solo porque ellas iban una semana antes que yo llevaba un grupo de trekking, hicimos la aclimatación y cuando llegué al campamento base ellas ya estaban en la montaña. Entonces yo fui detrás y cuando ellas bajaban, pues yo me encontré con ellas, ¿no? Hicieron cumbre solamente dos, el resto por diferentes motivos se fueron retirando. Y el caso es que pasé en la montaña 3 días solo, ¿no? Sí, Y el hecho de llegar a la cumbre del Lama Dablam solo, teniendo alucinaciones olfativas y wow. sensoriales, pensando que Guillermo, que era el amigo que habíamos perdido años antes, ahí pues estaba a mi lado, ¿no? Uf, Y cada vez que miraba, pues no estaba, pero yo tenía la sensación de que estaba ahí. sí, Y también una alucinación olfativa que nunca he tenido, que es, iba oliendo a incienso. Constantemente, ok, Guillermo era budista y no sé por qué, pero me venían los aromas de como si estuvieran quemando incienso. sí, Sería que estaba mal aclimatado, no lo sé, ¿no? Son alucinaciones que hay gente que comenta alucinaciones en la Concagua, que ve así es. autobuses y ve que está en una playa. Pues yo he tenido alucinaciones olfativas en el Ama Dablam. Pero Sí, bueno, que las sensaciones fueron muy buenas, el tiempo que permanecí allí solo, subiendo y bajando por aquella montaña, me, bueno, me gratificó mucho, ¿no? Y el hecho en sí de haber hecho la cumbre no es relevante, ¿no? Es más todas las sensaciones que tuve. sí, Entonces, bueno, la primera, Raju, eh, esta de la Madablan, por lo que mm, traía aparejado claro. de sensaciones y sentimientos. Y bueno, luego hay otras montañas también que tengo muy buenos recuerdos. Mínimamente el Everest del año 2000, que no hicimos cima, pero fue para mí una expedición 10. Todo salió bien, salvo el pequeño detalle que no pudimos poner el tapón a la botella del magnífico vino que habíamos cosechado, criado y embotellado, ¿no? Entonces, Ajá. pudimos poner, pero por lo demás nos salió un vino perfecto, una botella preciosa, una etiqueta magnífica, Wow. todo. Y las expediciones, aunque no tengan el éxito, pues ya Sí, digo que yo no voy a la montaña buscando el éxito, voy buscando una experiencia vital, ¿no? Algo que me enriquezca, la relación con los compañeros, con la gente, el conocimiento del país, eh, no sé, sentirme vivo. qué Claro que maravilla. tú gustaría subir al Everest. Y hoy he estado hablando con una amiga, porque el Everest tiene 3 vertientes, Sí. conocemos dos, y la del Kansun es la más desconocida y es la que estadísticamente es más fácil, porque casi todo el mundo que ha ido por ahí, de los pocos que han ido, han Sí, tenido éxito. Llevo mucho tiempo, desde el 2001 o incluso sí. antes, tratando bueno, de conocer el glaciar del Kansun. Y bueno, voy a hacer un intento más, ¿no? Estaría bien. Claro, qué Qué duda bueno. que me voy a estar ahí arriba, aunque ya no, pero con solamente estar debajo de la montaña por esa vertiente me conformaría. Qué maravilla. Pues miren, todos los que están aquí unidos en esta charla, primicia, Miguel Ángel se va a escalar el Everest, va a hacer cumbre allá y nos va a dar también cuando regrese una entrevista en vivo contándonos sobre su aventura. Qué buenas noticias, Miguel Ángel, ojalá se pueda dar. Qué bueno. Aquí toda la buena energía para que se dé ese gran proyecto. Eso es un poco la vida de los alpinistas, el tener proyectos, ¿no? Porque de hecho Sin duda. cuando has estado trabajando un proyecto y finalmente lo consigues, pues te quedas como un poco vacío, ¿no? En la cumbre tienes un montón de sensaciones, de sentimientos, y uno de ellos es el de vacío, decir, bueno, ¿y ahora qué, no? Si ahora tengo que bajar de aquí, claro, porque he hecho la mitad del camino hasta que no llegue abajo, no lo he completado del todo, hasta que no llegue a casa y esté con mis seres queridos, ¿no? Porque lo importante es volver. Pero bueno, enseguida los alpinistas vamos encadenando y buscando y creando y se nos ocurren proyectos que nos ilusionan, que nos llenan y bueno, pues que nos ayudan a transitar por este valle de lágrimas. Así es, sin duda. Para En palabras de Andrés Hurtado, en su libro, dice que el premio allá arriba es ver otra incitante cumbre en el horizonte. Esa es la vida de los alpinistas. efectivamente, eso es. Muy cierto. Bien,
Bueno, de todas estas expediciones, nos llama mucho la atención este recuerdo que nos cuentas en la Lama de Blanc de estas alucinaciones visuales y olfativas. ¿Qué otra, un recuerdo muy impactante o otra expedición que te haya marcado mucho por una situación en particular de tantas expediciones que has hecho? Bueno, hombre, siempre las expediciones en las que pierdes algún compañero, eso te marca para Sí, siempre y, bueno, sin duda la expedición al Sisapagma. Bueno, yo tomo contacto con los militares, que es un magnífico grupo de personas. El grupo militar de alta montaña está formado por excelentes profesionales, militares y grandes alpinistas, ¿no? sí, Pues tomo contacto con ellos en el año 89, invitado por el Ejército y por la Federación Española de Montañismo, que, bueno, pues me propuso representarles participando en esta expedición, ¿no? sí. Expediciones que se llamaban cívico-militares, ¿no? Siempre había 2, 4 militares, pues Carlos Soria, Leo Begué, bueno, ha habido muchos civiles que han participado dentro de estas expediciones militares o cívico-militares. Sí. Entonces, en el 89 tomo contacto con ellos, vamos al Everest por la cara norte, la primera vez, en Monzón. Utilizamos el Break Monsoon, esos pocos días que hay a mediados de agosto, en el que deja de nevar y hace buen tiempo durante pocos días, no hace viento tampoco. Sí. Lo utilizamos para llegar hasta 8.500 metros, pero es que la nieve nos llegaba por el pecho. Y sí, Sí. aunque el día era perfecto y precioso para hacer cumbre, pero ese día no haríamos cumbre, no se Ok, podía. ok. Entonces sí que atravesamos las bandas amarillas, llegamos a la arista, 8.500, pero la cumbre estaba lejísima. O sea, nos hubieran hecho Ah, falta ritmo de excavar una zanja, porque no era abrir huella, era excavar una zanja, uf, un tiempo del que no disponíamos. Entonces, bueno, claro. pues dimos la vuelta y la experiencia del Everest estuvo muy bien. Trabajamos mucho, nos conocimos, la fraternidad entre el grupo fue magnífica, en fin, una experiencia inolvidable. Como consecuencia de eso, pues el Grupo Militar de Montaña quiso contar conmigo para otras expediciones, entre ellas la segunda al Everest en el año 92, en el Sí. que Ramón Portilla, como civil, y 2 militares más, Currogán y Alfonso Juez, pues llegan a la cumbre del Everest, ¿no? Nuestro intento era el de sin oxígeno y, bueno, pues no pudo ser por diferentes motivos. Nosotros no pudimos, ellos pues sí consiguieron la cumbre, por lo tanto la expedición fue exitosa. Pero también Wow, contaron conmigo para ir al Sisapagma. Es wow. un hotel que está íntegramente en Tíbet, no tiene frontera con Nepal y que no había sido ascendido todavía por españoles, ¿no? Por lo menos Sí. su cumbre principal. Eh, bueno, allí nos fuimos. eh, Venían representantes de la federación, pues Jordi Pons y el actual vicepresidente, y luego pues Joan Martínez Sallés, médico catalán, Sí. que había participado también en bastantes expediciones con los militares, era médico y tenía mucha experiencia, había hecho varios 8000, era muy fuerte, Sí. y yo, éramos 4 los civiles que estábamos allá, ¿no? Entonces, bueno, pues hicimos la cumbre en una técnica casi alpina, pues comiéndonos campamentos de altura. El último día hicimos 1000 metros de desnivel desde el último campamento, Wow. desde el campo 2 hasta la cima y bajar. Sí. Y bueno, todo fue bien, salvo que esa noche pues, se encadenó una tempestad muy violenta que en Sí. el Himalaya dejó 5 muertos. A Ramón Wow. Portilla le dio la nariz negra, igual que a mí, ellos estaban en otra montaña. Y uno de esos fallecidos pues, fue nuestro compañero Joan. Tuvimos durante el descenso que hacer un vivac porque, bueno, por diferentes motivos no Sí. podíamos continuar y a lo largo de esa noche pues, la cosa se complicó mucho y Joan se quedó allí. Entonces es una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque has hecho la cumbre, ha habido éxito, la expedición ha sido exitosa, pero hay alguien que no vuelve, entonces es un rotundo fracaso, ¿no? Claro. Bueno, en aquel momento, igual que pues perdió la vida Joan, pues la podíamos haber perdido Paco o yo, que éramos los tres que estábamos juntos. Sí. De hecho, cuando Joan dejó de respirar, que lo tenía en brazos conmigo, eh, la sensación que tuve fue que estábamos en el circo romano y que el león se había comido al cristiano que yo tenía al lado, ¿no? Y que el siguiente iba a ser yo.
estas cosas que en medio de la noche, de la tempestad y de lo mal que estás, después de haber hecho 1000 metros a un 8000, haber bajado, los días que llevas de esfuerzo y las Claro, situaciones en las que te encuentras, tan límite, pues tuve esa imagen, ¿no? sí, Pero también acaba de tener un hijo, al que no conozco. No es mi hija Ana, es Miguel, que iba a cumplir un año, estaba cumpliendo un año esos días, 29 de octubre cumplía un año, y eso me dio fuerzas, ¿no? Yo dije, bueno, es posible que el león me coma a mí también, esto lo va a tener crudo y vamos a pelear, ¿no? sí, Y afortunadamente al día siguiente la tempestad cesó, amaneció un día precioso, sin viento, tranquilo, y Paco y yo pudimos continuar el descenso con graves congelaciones y un enorme agujero en el corazón. Y bueno, claro. Bueno, es una mala experiencia, pero siempre la reconviertes y bueno, sacas alguna enseñanza, ¿no? Para no volver a repetir los mismos errores que sin duda los hubo. Cometimos errores en aquella expedición, de los cuales no éramos conscientes, pero no fuimos conscientes hasta tiempo después bueno, pues que empiezas a atar cabos, a preguntarte por qué, a buscar respuestas y cosas que tú no habías observado, pero otro compañero había observado. Entonces, pues vas haciendo un puzzle, eh, juntando las fichas para tratar de entender qué ha ocurrido, ¿no? Porque has ido a claro. buscar la vida, has subido 3 y has bajado 2. Entonces, algo ha fallado. Así es. Gracias, Miguel Ángel, por compartirlo. Y lo sabemos que los montañistas aman profundamente la vida y que no van allí a las montañas a perderla, todo lo contrario. Van a experimentarla cada uno de manera personal, pero en su mayor nivel de expresión de lo que podríamos decir que es la vida. Así que sabemos y entendemos que estas pérdidas son indudablemente pues, muy fuertes, pero que hacen parte también del ejercicio profesional y activo de los montañistas como ustedes. Miguel Ángel, y hablando justamente pues, de todo este tipo de cosas que pasan en la montaña, sabemos que tienes una lesión importante. ¿Esta lesión fue a raíz de algún accidente en montaña o algún accidente en montaña tuyo en particular que te ha pasado para que nos compartas acá cómo ocurrió? No te he entendido. Que me preguntas si he tenido algún accidente, alguna Accidente en lesión. montaña, sí, porque tienes una lesión actualmente. Queremos saber si fue Ah, allí haciéndolo en esto, montaña. bueno, ahora actualmente he tenido un percance caminando en un camino, se movió una piedra y bueno, lo que tiene a hacerse mayor, ya no tenemos reflejos ni agilidad que teníamos antes, entonces en vez de dar un salto o rodar, pues caí Sí, como un saco de patatas, entonces aquí hay unos pocos puntos, 8 puntos me parece, y hay un dedo fracturado, pero bueno, mañana creo que ya me quitan los puntos y no, no es grave, no tiene mayor ok, problema, un incidente. sí, No, lo que me ha costado mi actividad profesional en el refugio de Gredos, en el que sí, bueno, pues he estado muchos años y aunque en verano disponíamos de caballerías para abastecer lo necesario, pero durante el invierno y en muchas ocasiones no, y las caballerías éramos nosotros mismos. Entonces, bueno, pues hace relativamente pocos años, de hecho tuve que ir después de la Madablan, que ya estaba ahí al límite, pues tuve que ir a otra montaña muy bonita, el Nimyakonga, en sí, el perdido valle de Shangri-La, en China, para darme cuenta de que es un 7500, el primer montaña alta importante del Himalaya cuando empieza a elevarse, ¿no? Bueno, pues tuve que ir allí para darme cuenta de que no podía, ¿no? O que pasaba por el quirófano, por chapa y pintura, o no podía ser. sí. Entonces, ahora estoy en un proceso de ir recambiando partes de mi cuerpo. Ok, Bueno, pues me cambié las dos caderas, ahora tengo dos caderas de metal wow, que he eliminado totalmente el dolor y que funcionan perfectamente y me qué bueno, permiten escalar, esquiar, subir montañas y todavía tengo proyectos para hacer cosas, ¿no? Es decir, qué bueno. que siendo consciente de la edad que tengo y las limitaciones que ya tengo que ir asumiendo, pero por esa parte, bien. Hace un año aproximadamente, pues también se rompió un tendón de Aquiles y también he tenido que reconstruirlo pensando en volver a escalar. Ya estoy escalando en hielo, en roca y bien, ¿no? Y ahora esto otro, pero bueno, esto es más que nada anecdótico y lo que me tiene que hacer pensar es que hay que tener más cuidado y que, bueno, iba pletórico porque había sido un día precioso, también estaba solo. Sí, Está la primavera muy bonita, además con las ganas que tenemos de salir,
pues Uf, ya nos por podíamos mover supuesto. por la provincia. Entonces, bueno, regresando de esta montaña que tengo aquí detrás, ya muy cerquita del coche, pues había pasado por prados que estaban de vegetación y flores preciosos, llenos de insectos volando por todos los sitios, mariposas. Había visto algunos ejemplares que hacía tiempo que no veía, y ya Ah, pensaba que estarían extinguidos. Entonces iba como en una nube, ¿no? Haciendo sí, fotografías y bueno, pues entre la nube, el cansancio, porque ya llevaba a lo mejor 10 o 12 horas de actividad, porque había estado claro, también esperando, entre comillas, ¿no? Porque hay muchos sitios que no conozco aquí. sí. Pues falta de atención y a lo mejor un poco de cansancio y la edad pues hizo que mi cuerpo acabase en el suelo. Pero bueno, eso es anecdótico y no había tampoco más riesgo del de ir solo, que no se debe ir solo, pero bueno, me apetecía mucho conocer esa zona. Qué bueno. Entonces, accidentes así graves en montaña no he tenido congelaciones. Sí. Eh, una vez también una expedición profesional al Pico Lenin, pues me rompí el cruzado anterior de la rodilla izquierda. Uf, Eh, bueno, pero todo se ha ido reconstruyendo. La sí, cirugía y la traumatología es una maravilla. sin duda. Pues consiguen rehacerte y ponerte piezas nuevas que te permiten una magnífica calidad de vida y poder seguir disfrutando de esta pasión que es la Qué bueno. montaña, ¿no? Qué bueno, pues eso es lo importante, que hay muchos proyectos aún en mente y que físicamente pues estás ya muy bien y vas a seguir recuperándote para que se puedan cumplir y podamos tener nuevamente con nosotros esas experiencias por acá. El tiempo pasa volando y nos quedan ya solo 3 minuticos aquí de esta charla. Miguel Ángel, mil gracias. Cuéntanos rápidamente un recuerdo que tengas acá de las veces que has venido a Colombia. Bueno, pues las veces que he ido y las que me gustaría ir. Decía, Por Andrés me ha supuesto. propuesto visitaros más veces y me encantaría, ¿no? Claro. Entonces, lo que más recuerdo sois vosotros, la gente de Colombia, ¿no? Los amigos que tengo allí Sí, y, bueno, por supuesto el paisaje, las cordilleras, la jungla, la costa. Bueno, vivís en un país privilegiado, ¿no? Que de hecho yo creo que Dios cuando creó el mundo ahí echó todo y el resto pues, ya lo repartió por donde quedaba. Pero vosotros, los colombianos, sois gente que me gustáis mucho, que me siento muy a gusto con vosotros y bueno, el país entero me gusta y vosotros, que sois lo que le dais vida y color a aquello, es lo que más me gusta y a quienes me gustaría abrazar nuevamente y estar con vosotros, igualmente. a ver si puede ser. Que así sea, igualmente así, desde la distancia, un gran abrazo. Miguel Ángel, por tu tiempo, muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados. Recuerden, próximo martes 6 de la tarde estaremos nuevamente con Andrés Hurtado García en estas charlas. Suscríbase al canal de YouTube, youtube.com/mao-soler y ahí encuentran esta charla y todas las que hemos tenido. Miguel Ángel, gracias por tu tiempo. ¿Alguna reflexión final? Personas como tú que han vivido tanto situaciones tan críticas, para los que estamos aquí en Colombia, aún llegando recién al pico más alto de contagio en el COVID, que tenemos que estar confinados en nuestras casas todavía, ¿alguna reflexión final que nos pueda servir a todos los que estamos pasando por esto? Pues nada, tranquilidad, paciencia y tratar de aprovechar esta crisis como una oportunidad para salir mejorados y darnos cuenta de lo importante, ¿no? Que es la amistad, las personas, eh, las pasiones, vivir, la vida es lo importante, ¿no? Y seguro, como había dicho al principio, que entre todos y juntos saldremos de esta y será un recuerdo más. Quizá mal recuerdo, pero un recuerdo más. Y Así es, Miguel Ángel. De nuevo, muchas gracias. Qué honor para mí poder haber conversado esta tarde contigo. Un abrazo muy fuerte. Saludos a Ana, a tu hijo Miguel también. Y ojalá que nos veamos muy pronto acá en Colombia, por supuesto. Siempre, siempre bienvenidos. venga, seguro. Y si no, aquí en España os esperamos también. Sois bienvenidos. Por supuesto, conste. Allá nos vemos. Un abrazo para Chao. todos los que están en casa, los que siguieron esta charla. Feliz tarde, cuídense mucho, utilicen las medidas de protección. Miguel Ángel, de nuevo, muchas gracias. Que puedas dormir, ya 2 de la mañana allí. Bueno, no hay problema. Chao. Una feliz noche, gracias a todos. Andrés Hurtado, nos vemos el martes. Un abrazo para todos, esto se va a cortar automáticamente. Chao, chao. Adiós, adiós Andrés, adiós Luis, adiós amigos, adiós Colombia.